Esto es una religión que verdaderamente es complicada, no solo para los religiosos, sino para las personas que están ajenos a esta religión y que de un modo o de otro se pueden ver atravesando por momentos difíciles porque lo que le han entregado no es lo correcto y esto trae un mal balance a la vida de la persona, de las piezas religiosas que le ha entregado, como una enganga o como un guardiero, como un lucero, como entregan un lucero sin la enganga y como otras cosas que están haciendo que no va de acuerdo a los conceptos religiosos de las reglas congas del palo monte o palo mayombe. Atraemos formas primitivas que datan de cientos de años en las reglas congas del palo mayombe. Hacemos patipembas o signos que ya están hechas a través de cientos de años. Mantenemos la línea a seguir porque llevamos mucho tiempo, por 54 años en esta religión. Por lo tanto, un mayumbero que conoce se mantiene en las leyes religiosas para así no romper el ciclo o la magia de estos trabajos. Siempre hemos admitido que esta religión ha sido complicada para muchas personas y a través del tiempo hemos sabido que esta religión se mantiene oculta y que muchas personas no han podido llegar a los conocimientos necesarios que tenemos que tener para nosotros realizar un trabajo real o de un modo o de otro poder hacer nuestras ensaras con esa eficacia que necesitamos a realizar cualquier trabajo. Es cierto que esta religión se ha mantenido muy cerrada y muy oculta entre los munanzos congos. Tanto es así que no se ha permitido ni a los propios creyentes poder adquirir conocimiento que le van a estar dando en un futuro en esta religión, forma de expandir su mente, de expandir sus trabajos, de expandir las formas de ensarar que tienen mayumbero, y esto ha sido oculto para todos los mayumberos. Es cierto que los viejos religiosos se han llevado los secretos a la tumba y que hoy en día hay una falta de conocimiento real, no en los cantos, no en el dialecto, sino en la forma de trabajar o hacer ensara en base a las patipembas o signos o firmas como son conocidas en lo popular. Si bien hemos visto formas de trabajo que ha enseñado el Tataí Tiraca Induana Panguila y que ha demostrado que a través del tiempo se mantiene esta religión con los conceptos apropiados para así realizar cualquier ensara o trabajo. Si las formas primitivas que se mantienen hoy en día han sido tiradas por el suelo, hoy en día tratamos de recuperar esas formas primitivas para dar conocimiento a todos estos religiosos para que ellos puedan mantener un linaje, mantener una línea recta de lo que es palo mayombe afro-cubano. Ya hemos dicho muchas veces que no es afro-mexicano, ni es afro-venezolano, ni es afro-puertorriqueño, ni es afro-español, ni es afroamericano, sino ni afro-colombiano, que es afro-cubano, ni es afro-peruano. Por eso mantenemos estas formas de trabajo de la manera correcta, porque al cambiar formas de trabajo rompe las acciones de los trabajos que han estado hechos por cientos de años, porque usted simplemente quiere variar la forma de trabajo porque usted no la sabe hacer o no la ha podido aprender. Si esto fuera tan fácil,
todos fuéramos unos buenos religiosos, unos buenos mayumberos, que conoceríamos todas las formas primitivas que existen, y sin embargo existe un vacío, existe eslabones perdidos que nos han traído graves problemas, no solo a usted o a ti, sino a muchos que no han querido mantener estas reglas tal como la dejaron los africanos en Cuba. Ya hemos explicado otras veces que esta religión es sumamente nueva fuera de Cuba, que tiene alrededor de unos 60 años, y que esta religión llegó a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy en día es un hecho real que podemos ver donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre estas formas de trabajo. Los cubanos, huyendo de la isla por el comunismo, trajeron así sus creencias que fueron dejadas por el africano en Cuba. Hoy en día, esta religión, basada en la fuerza y el poder de los espíritus, nos da el entendimiento de cómo funciona esta religión en la intimidad de un Munazo Congo. Cómo los espíritus son diversos y cómo podemos trabajar cuando trabajamos con espíritus de las divinidades que le llaman Empungu, que son seres más elevados, y cómo podemos trabajar con espíritus Boumba, espíritus que trabajan en la Nganga. Y solamente muchos religiosos conocen en Fumbi o en Fuiri, y eso va a ser todo. Pero los conceptos religiosos que se han mantenido ocultos se están dando a conocer para conocimiento de todos los mayumberos. Los espíritus que son malos le llaman Ndimbu. Y es así como conocemos más de esta religión, que nos pueden dar en un momento determinado conocimiento gracias a la ayuda del Tataí Tiraca, Induana Panguila o Guardo Sesti. Los espíritus de brujería le llaman Kindoki Quilumbo. Y estos son los espíritus que trabajan malas artes, o los espíritus fantasmales que le llaman musanga, que son espíritus esos feos que vienen arrastrándose, y estos espíritus le llaman musanga. Y todos estos espíritus que se han mantenido ocultos, los espíritus de la manigua que le llaman Enquise Misenque, que son los que salen en el monte, o espíritus de los muertos que le dicen en Fumbi, y esos son los que conocen las personas. Los ganguleros conocen los enfumbi o enfumbe, como otros le llaman. Y es cierto que sí, que en base a todos estos conocimientos que nos mantenemos nosotros dando este conocimiento para mantener la línea recta en las leyes religiosas, nos mantiene al menos con más conocimiento que otras veces no hemos podido alcanzar. El mundo religioso es complicado. Es complicado porque las personas han dejado de aprender, porque los viejos religiosos de Tambatilanga del tiempo Congo se llevaron muchos secretos a la tumba y no lo pudieron expandir porque ellos no querían, porque sabían que iba a suceder todo esto que está sucediendo, que hasta se puede ver la religión en las redes sociales. Esto hubiese sido para esos religiosos algo bien explosivo, porque ellos mantenían en secreto todas estas formas de trabajo. Fue Cuba la primera que dio a conocer formas primitivas como una cultura y no como una religión directamente. Lo enseñó como una cultura que existe en Cuba y que muchos extranjeros le llama la atención estas formas primitivas que se han mantenido siempre a oído de los que la conocen o que la han escuchado,
Por eso siempre aprendemos más de esta religión y nos damos cuenta la falta de conocimiento que podemos tener cuando hablamos de espíritus como espíritus boumba, que son los espíritus que trabajan en la enganga. Y no solo son en fuiri o en fumbe, hay muchos tipos de espíritus fantasmales, que son esos que se arrastran, que vienen todos ripiados, que le llaman musenga, espíritu musenga. Y esto nos va a dar el entendimiento de cómo se trabaja. Cuando nosotros queremos aborrecer a una persona, preparamos una palangana, la cubrimos con una tela de cualquier color, de la que usted quiera, no importa el color, y vamos a coger un elele, un huevo, que vamos a tirar después cerca de donde vive esta persona. Vamos a llenar la palangana de agua, y también arriba del agua vamos a poner pimienta criolla, esa pimienta que utilizamos en la cocina, y vamos a llenar todo el agua de esa pimienta, porque vamos a aborrecerla a una persona, haciéndole un ensara malongo, y vamos ahora a echar borra de café que no tenga azúcar, y vamos a cubrir la pimienta criolla con borra de café. Esto nos va a servir para aborrecer a la persona, y vamos después a tratar de hacer un trabajo con Guatariamba, la justicia, que más adelante vamos a ver cómo es que lo podemos realizar. Si bien cubrimos toda esa pimienta criolla con borra de café y vamos a hacer unos círculos, ya sabemos que todo lo que sea círculo es mágico, y por lo tanto el círculo también tiene que ver con lucero en la religión, pero cuando hacemos especies de espirales también está representando a centella cuando hacemos este tipo de trabajo en zaras malongo para nuestro enemigo. Es cierto que no debemos meternos en estas formas de trabajo que son inhumanas a otras personas que no conocen esta religión, y sin embargo los religiosos la pueden estar haciendo para su enemigo, manteniendo esa obra de la manera que la estamos viendo, y vamos a pasar a otros pasos que seguimos haciendo, manteniendo esa fuerza y ese poder de la obra que estamos realizando, para que la persona tenga problemas, para que la persona se sienta amargado, para que esa persona esté sufriendo con problemas hasta familiares que le puede traer esta obra a la persona que se le hace. Claro que no recomendamos ninguna persona que realice buena ni mala trabajo, simplemente dramatizamos escenas folclóricas para todo conocimiento de los que conocen. Echamos ahora polvo de tarro de venado para que el trabajo se agilice, para que el trabajo sea más rápido y poder ver lo que el gangulero a puerta cerrada está pidiendo. Ay, llévatelo, dice carajo, dice Uria, te lo dice carajo, dice Uria, te lo dice que son borucutelas, dice carajo, dice Uria, te lo dice que son cosas malas, dicen carajo, yo van a los mengas de lo yo, dicen carajo, más rayo, cuántas criumbas de lo yo, dicen carajo. Dicen, si no sabes, dicen hijo, dicen no te metas, dicen candela, dicen quema. Dice agüe, dicen son agüe.
Cuidado. Si bien estas formas primitivas nos pueden dar, para aquel que está fuera de la religión, un concepto raro sobre estas manifestaciones, es cierto que se realizan trabajos para defendernos de la brujería que nos pueden hacer otras personas. Y esto va a mantenerse en un tabú porque los religiosos no van a dar a conocer formas malongos o ensaras malongos para que otros religiosos la puedan ver. En mi caso es diferente porque yo conozco mucho sobre esta religión y siempre que yo dé algo, siempre yo tengo muchas cosas más que no las he podido dar porque es de mi protección en caso de que haya cualquier tipo de trabajo. Los viejos religiosos decían que no enseñaban en Saras Malongo porque con eso mismo te podían matar. Prendimos con entumbo, alcohol, arriba del café y de la pimienta que echamos anteriormente. Ahora cubrimos con lutete de coco para así cerrar los caminos de esa persona, pudiendo aborrecer todos sus caminos, cerrando así acciones que pudieran estar ayudándolo, y esto rompería estas acciones para romper directamente toda fluencia buena que tenga esta persona, rompiendo así sus caminos en la invocación del encuyo, en la invocación de centella, en la invocación de mamá un bobo quiburé, y representativo de estas formas primitivas que van a atraer a la persona ciertas desgracias. Conocemos algo sobre esta religión. Prendemos fula, pólvora, para así arrear los inquisis, musanga o los indimbos o los dimbambas para arrearlos en contra de esta persona. Siempre quemamos el nombre de la persona en toda esta mezcla que hay de pimienta con café que no contenga azúcar, borra de café, o puede ser café directo, pero el que no quiera utilizar el café directo puede utilizar borra de café que no contenga azúcar, como es natural. La pimienta va a calentar los caminos de la persona junto con los lutetes de coco que también van a cerrar los caminos en la invocación del cuyo, del lucero. Y de esta manera vamos a decir que estas formas primitivas son bien peligrosas. El coco se llama Bambomela busa. Es como le dicen al coco que estamos utilizando, al lutete de coco. Bambomela busa. Y es cierto que ahora aprendemos 4 empembas para poner a la persona en 4 velas como si lo estuviéramos velando, y esto va a traer a la persona graves consecuencias, siempre echando polvo de tarro de venado para que el trabajo sea más rápido, sea más fuerte y tenga ese poder de llegar donde está la persona, así sea religioso, gangulero o no gangulero. La vida en la religión muchas veces es temerosa. Es temerosa porque te pueden hacer cosas que usted está
ajeno a lo que le puedan hacer. Cuando usted es un religioso que no simplemente no tiene vista, no es vidente, o no escucha a los espíritus, o simplemente no pasa a los espíritus o los siente. Y esto va a traer problemas porque usted le van a estar haciendo un trabajo, a no ser que usted vaya a casa de su padrino y su padrino vea espiritualmente el trabajo que le hicieron a usted. Por lo tanto, es bueno conocer sobre estas artes porque así te va entrenando sobre esta religión. Prendemos fula, pólvora, como hemos dicho, para real estas malas acciones en contra de ese enemigo, en contra de esa persona. Dice, Uria te lo dicen carajo, dicen yo manda, dicen carajo, vamos. Vaya, Uria te lo dicen carajo, dicen yo manda. No son, dicen como dicen. Dicen los fumbes, dicen cheche, dicen bacheche. Dicen carajo, dicen Sara, dicen colondimbo, con los musenga, con los quindoque quilumbo. Dicen Sara, dicen carajo, con musenque. Dice John Sara, dice con Tom Fumber, dicen cheche, bacheche, dice paqueuria, dicen los mundeles. Dicen carajo. Dicen carajo. Dicen agüe, dicen son agüe. La forma primitiva que tiene el gangulero de expresarse alante de los trabajos o en zaras, en gangas, nos da una idea de cómo este religioso realiza este tipo de trabajo que para muchos no es conocible ni entendible lo que puede suceder. Cómo el gangulero trabaja con Guatariamba en esta obra, mandando flechas que siempre dan en el blanco y en el corazón del enemigo. Es por eso que antiguamente estas engangas, cuando se hacían estos tipos de trabajos, se llevaban a las personas. Había engangas de esas que se habían llevado 8 o 10 personas de los trabajos que habían hecho esos ganguleros. En esa época era muy temida. No ahora que cualquiera es religioso y ahora cualquiera tira muerto, le dice que cómetelo. Y como si fuera esto así, como que dale, vete y cómetelo, que ya mastícatelo y trágatelo. La gente está confundida con esta religión. Esto es un proceso de los trabajos que se hacen. Esto no es una cosa de que tú creas o inventas. Esto es una cosa que ya está hecha por tantos cientos de años que uno mantiene estas formas de trabajo que fueron enseñadas por mi padrino y que hoy en día, gracias a estas redes sociales, porque tenemos que dar gracias a estas comunicaciones que existen, que podemos transmitir estas formas de trabajo, manteniendo así el poder mágico que ejerce esta religión en base a los conocimientos que nos han impartido nuestros padrinos. Respetar a nuestros padrinos es parte importante. Querer a nuestra enganga es parte importante. Ser una persona obediente en la religión, eso te da para ser un buen padrino en un futuro. Si usted no es un buen ahijado, nunca podrá ser un buen padrino. Si usted incumple las reglas congas del palo mayombe afrocubano, usted no sirve para esto. Si usted cree que toda se la sabe y que usted es cabezadura y que usted es un sábelo todo, que usted es, como dice, un guarihuari, un chismoso en la religión, usted nunca va a llegar a nada. Usted va a gritar y va a chismosear y eso te van a conocer en las redes sociales como chismoso y enredador. Pero resumidas cuentas no enseñas nada y lo que enseñas son copias de lo que tú has visto. Y eso es todo. Y así pasan estas personas la vida tratando de criticar a los que no, a los que saben más. Caemos siempre en que esta religión, los trabajos que se hacen son cubiertos. Son cubiertos para que el enemigo no vea
la ensara que se está haciendo. Por eso hemos puesto primero un paño y ese paño va a cubrir ahora toda la ensara que se hizo como un jolongo, haciendo como un encuto sangabilongo, un saco que guarda la brujería o el brujo. Después cubriéndolo con una tela roja, porque ya el ángel de la guardia de esa persona es Santa Bárbara, que es Isasi Sasi. Por eso hacemos esos trabajos y después llamamos a Lucancasi o a Candiampembe o Mundo Carire o Cachanga o con todos los nombres que tienen estas identidades y estos en Doki que están en la enganga, llamados los Musenga, los Indimbo, los Timbamba y todos estos espíritus que trabajamos con ellos y que no solamente trabajamos con Enfumbi o Enfumbe, como otros los conocen. Trabajamos con espíritus Musenga, trabajamos con muchos espíritus, con los Dingangas, con los Boumba, con los Quindindi, y estos espíritus son diferentes a esos espíritus que estamos acostumbrados a trabajar con ellos. Tenemos más expansión de llamar al menos a estos espíritus y saber dónde ellos aparecen o qué hacen o trabajan en la enganga y de qué manera van a acudir al llamado del tata, del tataíta o de la yayi o hasta del engueyo que a veces pide. Utilizamos 4 mataris para hacer representación de Lucancasi, de Lucero, y así vamos a realizar invocaciones que vamos a estar llamando a diferentes deidades. La representación de estas mataris que van a estar unidas a una matari de Sarabanda y que podemos entregar esta pieza religiosa para cualquier ahijado que la necesite sin tener que entregar un lucero. Entregamos esta pieza o este endundo de Sarabanda utilizando también mamachola y los enfumbi, lucero y el propio Lucancasi en estas representaciones que hacemos con el dilongo o el plato que untamos con cera y que trazamos signos en él para así hacer la invocación ahora de una matari de Sarabanda. Si bien las matares de Sarabanda pueden ser diferentes, pero mantienen un ángulo que todos tenemos que conocer. Si bien esta matari vamos a realizar un endundo y vamos a hacer como una pieza religiosa en la invocación del propio Sarabanda y del propio Lucancasi, porque sabemos que Sarabanda trabaja directamente con Lucancasi cuando realizan en Sara o trabajo. Presentamos la matari de Sarabanda para dar corrientes, vibraciones, pasándola en pemba por encima de ella. Y de esta manera vamos a traer corrientes que van a estar fundamentadas en los conocimientos que nosotros mantenemos y que de un modo o de otro vamos a invocar al propio Sarabanda. También vamos a estar invocando a Lucancasi, a Candiampembe, vamos a invocar también a Mamachola, vamos a invocar a Lucero, vamos a invocar a los Enfumbi y representativamente vamos a invocar a Lucancasi. Esta religión que se ha mantenido en un tabú
a través de cientos de años, hoy es una forma que podemos enseñar que ha estado vetada para todos los religiosos, creyendo siempre en estas formas primitivas que nos han enseñado nuestros ancestros, que nos ha enseñado nuestro padrino, al cual podemos desenvolver para que las personas puedan tener cierto conocimiento de cómo se trabaja cuando tenemos una matari de zarabanda. No lo vamos a utilizar en una enganga fundamental porque ya tenemos una y queremos hacer una pieza religiosa que nos va a servir para nosotros trabajar independientemente fuera de la enganga, utilizándolo como un endundo, como un guardiero más, y esto nos va a servir de conocimiento para nosotros adquirir esa fuerza y ese poder para poder trabajar independientemente con nuestra enganga o sin la enganga, poder hacer ciertos trabajos que nos vamos a dar cuenta cómo en realidad se puede trabajar con él. Al realizar este tipo de trabajo, que se remonta sus raíces a cientos de años, que nunca ha sido enseñada de esta manera, y que hoy gracias a Osvaldo Sesti, el Tataíta Iraca, Induana Panguila, el Tataíta Iraca Batalla Mundo, en español, desenvuelve estas formas de trabajo que nos van a dar cierto poder a nuestra enganga, porque vamos a realizar un endundo o vamos a construir un endundo que va a estar rodeado de infuiri, de deidades, en base a las mataris que estamos viendo aquí. Hoy esta religión, por muchas personas, han sido de graves controversias porque no han podido recopilar conceptos religiosos y entonces se han puesto a inventar en algo que ya está hecho, algo que ya está escrito, algo que los religiosos que conocemos sabemos que no pasamos más allá de estos conceptos religiosos, porque entonces rompemos las acciones, el poder y lo mágico que se desenvuelve en esta religión. Siempre estamos pendientes de lo que podemos hacer, cómo trazamos las mataris, cómo podemos realizar formas de trabajo que para otros han sido un tabú y, sin embargo, hoy en día tenemos esa gran oportunidad de transmitir a los religiosos formas de trabajo, no solo para sus conocimientos, sino para engrandecer esta religión. Realizamos los mismos signos patipemba que tenemos en el Dilongo, Lucancasi, Lucero, Mamachola. Estamos realizando todo este tipo de ensara para sus conocimientos, pintando un zarabanda, pintando a Guatariamba también, la flecha, y dando ese poder que mantiene la ensara al realizarse. Es un poco complicado no solo hacerlo, sino
poder transmitir de un modo entendible estas formas de trabajo que nos van a dar mucho que decir a la vista de muchos religiosos. Sin embargo, mantener al menos una idea de lo que podemos realizar, de lo que podemos hacer en base a nuestros conocimientos, nos van a dar ese entendimiento, manteniendo ese poder que ejerce cualquier endundo o guardiero que usted construye para su enganga. Esto significa que un guardiero va a estar protegiendo la enganga y que usted va a trabajar independientemente con él. Lucero está comprendido entre los endundos. ¿Por qué? Porque cuida la enganga y abre los caminos de la enganga, abre los caminos de la ensara que hace el gangulero y abre los caminos de la propia enganga, de los propios espíritus que van a trabajar. Las representaciones que hacemos en la Matari con diferentes signos para que sea un complemento y tratados o convenios que lleva la Matari para poder realizar la invocación de Lucancasi como aparece aquí. Esto es importante, conocer alguna forma primitiva, algún endundo que se puede hacer y que el gangulero después va a cubrir con ojos de buey, semilla, ojos de buey, en los convenios o tratados de Guatariamba, de la justicia, de Mamá Chola y todos estos signos que realiza el gangulero para fortificación del propio guardiero y para que el guardiero de Sarabanda pueda trabajar con las diferentes identidades o deidades que se pueden ver en las mataris negras que hemos puesto alrededor de él para dar esa fuerza y ese poder al endundo, al guardiero que nosotros vamos a hacer. Es cierto que muchas veces no nos podemos adentrar a realizar ciertos trabajos porque están un poco más altos de los conocimientos que nosotros podemos obtener o de los conocimientos que hemos adquirido con nuestro padrino o en nuestro Munanzo Congo, pero nos da una idea cierta en base a lo que estamos viendo y cómo un gangulero prepara una matari y prepara un endundo o un guardiero para su propia enganga, para fortaleza de su propia enganga. No es cosa fácil poder realizar cualquier tipo de trabajo sin los conocimientos adecuados y poder saber cómo el gangulero ha cubierto esa matari con semilla ojo de buey. Es como está cubierto ese fundamento y en esto es que se ha convertido esa matari que estuvimos viendo, que pasamos las velas alrededor para darle la fuerza y el poder o las corrientes necesarias que necesita esos espíritus para fundamentarse en un guardiero como este que aparece aquí. Esto se puede poner después en una cazuela de barro y puede estar al lado de la enganga y a la hora de trabajar con él podemos sacarlo, ponerlo en cualquier parte que nosotros querramos y podemos así trabajar con un endundo. Ya dijimos que los endundos son guardieros que protegen a la enganga, que protegen al trabajo que está haciendo y que también hacen una labor, una ensara, un trabajo cuando el gangulero lo llama para realizar cierto trabajo, sobre todo con camino de Sarabanda. Pero como hemos visto, hemos puesto matari
hemos puesto diferentes patipembas de Lucancasi, de Lucero, de Mamá Chola, de Guatariamba, y esto va a estar unido a esa matari que van a estar también dentro de la cazuela de barro donde se encuentra este guardiero de Sarabanda. Realmente es un poco extraño, pero esto tiene gran poder, porque es justo una pieza de tiempo como dicen, de Ñañá Seré, del tiempo Atilanga, del tiempo Congo, cuando esto no se ha conocido por otras personas y solo el Tataí Tiraca ha podido presentarlo a ustedes, no con el anhelo que ustedes lo puedan hacer, porque no lo van a poder hacer a lo mejor, pero para conocimiento de ustedes, en la labor que ustedes hacen como religiosos. Otros que tienen más conocimiento se atreverán a poderlo construir y poder llamar a estas deidades en base a esa fuerza y ese poder que ejerce estos endundos y estos guardieros para poder determinar así esa fuerza y ese poder que ejerce la enganga en base a los endundos que la protegen y a los endundos que pueden trabajar independientemente fuera de la enganga, porque la enganga no la podemos mover porque pierde las corrientes y la enganga se demora mucho tiempo en fortificar sus corrientes para que estén jocuma, estén fuertes. Por eso las engangas no se cambian, hoy se pone aquí, mañana se pone allá. La enganga donde se pone, ahí se queda por toda la vida. Porque si no, cuando usted cambia la enganga, está rompiendo las corrientes de la enganga y entonces esa enganga tiene que procesar de nuevo a la izquierda, como hemos dicho, para proteger el corazón del gangulero, del dueño, y a la derecha para ir recogiendo lo malo. Pero como usted la cambió, pues esas corrientes empiezan a rodar suavemente hasta que se vuelvan a fortificar y eso toma mucho tiempo a la enganga. Por eso tenemos que conocer todo esto, porque esto nos va a llevar a muchos entendimientos que antes no conocíamos, que otras veces a lo mejor le hemos escuchado, que no lo dudo que lo hayan escuchado, pero siempre se ha dicho aquí primero, porque estos son los conocimientos que me enseñó mi padrino a mí. Estos son los conocimientos que yo transmito a ustedes. Por lo tanto, si usted no conoce sobre lo que estamos hablando, sobre los conocimientos de esta religión, entonces usted tiene que tener mucho cuidado al hacer cualquier tipo de cosa que usted no sabe hacer. Ellos dicen ganga, carajo, dice va a sucular, dice Loncombo, dice los propios Sarabanda, los propios Lucero, Mamachola, dice los propios, dicen Guatariamba, dice los propios Lucancasi, carajo. Ya sabemos que Sarabanda puede trabajar directamente con Lucancasi. Es una de las deidades muy diferentes que podemos trabajar directamente con Lucancasi. O sea que Sarabanda y Lucancasi trabajan juntos. O Sarabanda trabaja con Lucancasi. Y esto es bueno conocerlo. El gangulero pone los pies arriba de ese guardiero para sucular su encombo, para así estar protegido y tener la fuerza y andar protegido con este guardiero. En la vida religiosa siempre es algo intrigoso, siempre es algo complicado, siempre es algo que vamos a conocer y que de pronto nos cortan la línea que nosotros estamos entendiendo. Pero si usted no ha entendido mucho sobre este video, vuélvalo a ver y haga un clic si le gustó el video, y esto nos va a dar la oportunidad para seguir nosotros trabajando en esta religión. Un salam aleikum. Aquí podemos ver
a Oswaldo Sesti, que no tiene nada que ver con todo esto que estamos viendo aquí, y sin embargo es un religioso que no se mantiene directamente en la religión. Dicen cariao, dicen marrayo, parta criyumba de lo yo, dicen, ¿quién son tú? Dice, ¿para qué llamas? Díselo yo. Si tú nos dices, me conoces, dicen, carajo, hijo.